días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado un amigo profesional en la contabilidad, Daniel Dávila, ¿cómo estás? Profesor, muy buenos días y muy bien, muy bien. ¿En qué ¿Qué tal? podemos Te he conversar? invitado para hablar sobre el tema de la contabilidad y esa relación pues que hay con los negocios y también ese fantasma pues, ¿no? Del tema de los emprendedores o pymes que le tienen, parece, ¿no? Un poco de temor o hasta alergia quizás a los temas contables porque está asociado con los impuestos. ¿Qué opinas de eso, mi estimado amigo? Eh, bueno, acá en realidad hay un abanico de cosas que se pueden conversar, ¿no? De acuerdo a la Ujú, experiencia que yo tengo, eh, hay diferentes tipos de personas en realidad, ¿no? ujú, Hay personas que sí entienden el tema tributario, hay personas que no, hay personas que hay que educarlos en el tema tributario. ujú. La SUNAT, por su parte, tienen las herramientas para hacerlo, pero me parece que no están llegando en realidad al contribuyente final o al Ujú, usuario final o al ujú. consumidor final que no, en realidad no entiende estos temas. ¿Por qué? Porque en un momento dado una persona por ejemplo, ingresa a algún tipo de negocio, hace algún tipo de gestión de negocio, Ujú, y cuando ellos se dan cuenta, tienen unas multas exorbitantes, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso. Entonces, los contribuyentes muchas veces no saben por qué. Y esa es una de las cosas, a veces, cuando yo converso o sea, con el ente estatal, en este caso la SUNAT, ujú. les hago la consulta, ¿no? ¿Por qué o cómo o por qué se equivocan ellos? Simplemente es por desconocimiento en muchos casos, ¿no? Los negocios como tales, en algunos casos a las personas no les da o no les alcanza o algunos simplemente no quieren hacer el pago de un asesor contable, por ejemplo, ¿no? O Entonces, sea, quiere decir, o sea, no están educados y no quieren un profesional encima que les ayude en la orientación. O sea, eso es increíble. Cuenta tu es, experiencia. esa es una cosa, para mí es casi como un flagelo. ¿Por qué? Mm, claro, Yo soy una persona gasfitero, por ejemplo. Me ya. dedico a hacer por una cosa que yo desconozco, hice, por ejemplo, ciertos gastos y me pasé del mínimo permitido que dice la SUNAT Ujú, y según yo estoy trabajando, ¿no? claro. Entonces, llega un año, 2 años, 3 años y le llega una multa, pues, ¿de cuánto? He visto hasta de 11,000 soles, hasta Por de no 20,000 hacer la soles, declaración tributaria. por no hacer la declaración. Sí, es verdad. Es más, es más, sacan unas leyes, por ejemplo, Ujú, lo llaman el IGB justo, o de ok, repente, por ejemplo, lo que salió último hace poco, por ejemplo, cuando tú tributabas de la mitad de una UIT, que debe ser 2,000 y tantos, ujú, no tenías, no, o sea, no estabas obligado a pagar la multa por no declaración en su fecha, por ejemplo, ¿no? ok, Hablando de una venta. ujú, Entonces, en este año, 2022, agosto 2022, más o menos desde mayo hasta la fecha, he recibido muchas llamadas de contribuyentes que tienen multas exorbitantes por el motivo que estas mitades de UITs no han sido declarados en su fecha. Si ellos dijeron que no había multa, entonces ellos también no sabría decir, como no manejo el tema estatal, claro. no sé si inventan o al final sacan leyes a favor de ellos, dicen no, pero ya la SUNAT te notificó, dicen, ¿no? Entonces, Ah, cuando la SUNAT ya te notifica, entonces ellos ya tienen, o sea, la quiere digamos, decir que la SUNAT no acepta una revisión del caso para ver así si el es, reclamo o la consulta está dentro de las leyes que ellos mismos están promoviendo, ¿no? Es increíble esa así es, diferencia. claro. Entonces, las personas que se han dado cuenta a tiempo, se soluciona, pero igual tampoco es gratis. Ok. Pero si ellos ponen una condición de que, por ejemplo, la Mm, mitad de un EIT no lo declararon en su fecha y ya no lo declararon por temas X, no estamos hablando de facturas ni siquiera de 1,000, a veces de 40 soles, de 50 soles, como boleta o ujú, como factura, no lo ya. declararon en su tiempo, entonces les llega la multa.
estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 soles más intereses los años que sea necesario. Claro. Entonces, las personas que se dan cuenta y les dan Mm. 3 días de plazo para rectificarlo, rectifican y les va a costar un promedio de 230 promedio, ¿no? O sea, no es gratis, como digo, ¿no? No debería ser nada. Pero como vuelvo a reiterar, la SUNAT no está llegando de manera adecuada al contribuyente porque Yo el veo dos común de las cosas, personas... Daniel, amigo Daniel, lo que estás hablando, dos cosas. Uno, yo veo que la SUNAT en el fondo debe revisar estos aspectos que parecen incoherentes, Así ¿no? es, De no revisar sus procesos mismos de ellos, que parece que hay deficiencia así y que es, da la impresión de que lo que anuncia no hay opciones de reparación. Yo veo que deberían ellos tener, pues, que tenga una oficina de defensa al contribuyente, como lo existen en algunas instituciones, así claro, como el gobierno tiene la Defensoría del Pueblo, la universidad tiene la Defensoría del Estudiante. Yo veo que debería haber una defensoría, pues, del contribuyente, porque ellos mismos están, como diciendo, haciendo abuso de su posición de así recaudador es, tributario y que no tienen ni siquiera la gentileza, por decirlo así, de revisar sus propias equivocaciones para que no se perjudique el tema del contribuyente. Yo veo que en el fondo, en vez de esa contradicción, porque si tienen las herramientas, yo he visto inclusive aspectos de la SUNAT que invitan de repente a capacitaciones del contribuyente, me parece interesante, pero con estas prácticas que tú me estás diciendo, está haciendo caer toda esa buena intención de educar al así es, contribuyente con un mal servicio porque en la práctica le está haciendo perder dinero, hay que decirlo así, le está haciendo perder dinero así es, al contribuyente. O sea, ¿qué va a hacer el contribuyente? Es decir, por un lado la tsunami dice una cosa, por otro lado la tsunami dice otra cosa. así es. Entonces, ¿no crees que la misma tsunami está promoviendo que el contribuyente busca otras alternativas no legales, no formales, para evadir el impuesto? ¿Qué me puedes comentar al respecto, Daniel? Efectivamente, o sea, la SUNAT no está llegando adecuadamente al contribuyente final, no al usuario final. Eh, yo más lo veo, y en alguna vez sí postulé a la SUNAT y me entrevistaron y me hicieron preguntas muy, muy comprometedoras, como por ejemplo si en la empresa donde yo trabajaba había evasión de impuestos, ¿no? O Uh sea, -huh. son preguntas, para mí, o sea, una persona que recién inicia no sabe qué contestar, ¿no? Pero son preguntas Claro. muy, muy difíciles en realidad. Eh, como yo lo veo, la SUNAT a todos los contribuyentes lo ve como contadores. Mm, O no. Yo pienso así. O sea, claro, y que si no sigues esas reglas, yo veo que tienes algo de razón porque me hace recordar mi época universitaria, o sea, yo me he formado para ser administrador, ¿no? Y a claro, mí me enseñaron pues cosas de contador y yo me preguntaba con otros compañeros, ¿para qué nos enseña a llevar libros contables si yo no voy a hacer esto? Sentido común, un administrador claro. se forma para dirigir empresas, yo debería estar haciendo planes, diagnósticos, pues, ¿no? O de repente un proyecto en el cual me vaya con la facultad de contabilidad a ver, tú haces tu parte, yo hago mi parte y vemos un caso de empresa, ¿no? Sentido común. Así es. Pero me hace recordar eso porque hay cosas universitarias que me he formado y la verdad no lo aplico porque no me interesa, lo hace un contador, lo hace un profesional mejor de lo que yo pueda hacer. Entonces, en tu caso, por lo que tú me dices, parece que se está aplicando lo mismo con la SUNAT. O sea, está asumiendo que el contribuyente es una persona con una buena educación en el tema contable y que Así es. tiene que cumplir las normas que la SUNAT, pero ese es falso. O sea, Así uno es. sale al mercado y yo he visto pues muchos negocios, casos de mucho tipo, y cuando hablamos del tema contable, yo siempre lo derivo a un contador porque no soy la persona indicada, pero Así me es. doy cuenta del desconocimiento impresionante y no, y yo creo que de repente por ese desconocimiento la gente le tiene miedo al tema SUNAT, Exacto. tributario, Exacto. y todo el mundo está con el tema.
Juan, me dice, no conoces un amigo para ver el tema contable, pero no quiero gastar mucho, o sea, por no decir Claro, otra cosa, ¿no? ¿Qué así opinas es. tú de esto, Daniel? Eh, bueno, o sea, al respecto, es un tema muy complejo porque las personas, o sea, no todas son iguales. Ujú. Hay personas que sí van a querer pagar un contador porque, bueno, la necesidad sí lo requiere. Otras personas que no, ellos mismos lo asumen. O sea, cada persona es un Asumen el mundo riesgo, diferente. Claro, asumen el es un... riesgo, pues, porque no están bien formados, no saben de las leyes, y yo, hasta donde yo sé, la SUNAT cada cierto tiempo emite disposiciones legales, ¿ah? O A sea, si eso, tú no estás enterado de esos cambios y sigues tu actividad y no sabes que tienes que pagar algo, a la SUNAT no le interesa. La SUNAT eso, solamente te envía una notificación y dice, señor, usted no ha cumplido con determinadas disposiciones legales. Lo típico de la gente dice, yo no sabía. no, y a eso también iba a llegar. Usted ya lo comentó. La Mm, SUNAT cada cierto tiempo va modificando cosas. ujú, Entonces, ellos tienen, como digamos, la SUNAT, los trabajadores de la SUNAT en particular, ellos tienen la sartén por el mango. ¿Por es qué verdad. digo esto? ¿Por qué? Porque cuando un profesional, como yo en mi caso, yo contador, voy a la SUNAT, hago la consulta de cierta modificación, o así no sea modificación, sino de un tema de que es su trabajo de ellos informar, Ujú, así sea uno contador, de orientarlos, ¿no? Entonces, claro. cuando tú te vas y te presentas como contador, ah, no, el contador debe saberlo. ¿Ah, sí? No, no te orientan, o sea, a ellos, yo tengo entendido que ellos los capacitan día por día y de las leyes que Claro. salen. A nosotros, ¿quién nos capacita? De nuestro Mm. bolsillo. No, pero se supone que está en ellos el tema de la cultura educativa, porque yo he visto pues charlas de SUNAT gratuitas de orientación al contribuyente, y obviamente si el contribuyente pues sabe que tiene que pagar pues a un contador porque necesita ayuda, porque no entiende o no tiene Así es. tiempo para ese espacio, obviamente la SUNAT tiene que igual atender o al contribuyente o a su contador, porque en el fondo, ¿qué quiere la SUNAT? Sentido común, ¿no? Si yo fuera un funcionario de la SUNAT, le diría, denle las facilidades a todos ellos porque hay que ver que paguen el tributo, pues, ¿no? Es la Así idea, es. sentido común, nada más. No, por eso, o sea, y con respecto a los procedimientos, cuando tú te vas a la SUNAT y te identificas como contador, te ningunean. Así de sencillo. O sea, tú debes Mm, saber. Tú eres contador, tú debes saber. eso es muy malo. Espero que no sea en todas las sedes de la SUNA, ojalá. Digamos, en el 100% de centros que yo, por Ha lo menos sido. el 80% Mm, trabaja así. Eso ah, es un común denominador para ellos. muy malo. Claro, también, por ejemplo, en el caso mío como contador, he ido también a gente que recién está iniciando, recién ingresado, que también tiene ese condominio, y yo en mi caso en particular sí he tenido paciencia, ¿no? Bueno, Mm, recién está iniciando, hay que darle una chance. claro. Pero las personas que ya tienen una cierta experiencia y conocen un poco más, ya ellos mismos son, ya no, o sea, te tratan como, Mm, o sea, cuando la persona o sea, en la medida que aprende más debería ser más humilde, ¿correcto? ujú. O enseñar o entender más, o sea, esa Ayudar, problemática pues, ¿no? Esa es existe. la idea. Claro, esa es la idea. Si ellos quieren recaudar, deben ver las formas, ¿no? Entonces, yo cuando me presento a la SUNAT nunca me presento como contador. Le digo, yo Ah, soy un contribuyente y ahí sí te atienden y también fluye. Doy solución a los problemas. ujú. Porque yo cuando me presentaba como contador, para afuera, chao. O sea, tú ves cómo Curioso lo soluciona. que cuenta. Volviendo No, al tema de los empresarios y pymes, pues, ¿no? Que son los que más no tienen la opción presupuestal normalmente, como ya. medianas y grandes empresas que ya tienen contadores, pues, a tiempo completo en muchos casos. ¿Tú qué recomendarías, pues, a la gente que está con el sueño de emprender, pero que tiene que tomar en cuenta la parte contable, ¿no? Y mucha gente está, pero con esas, pues, Eh, interrogantes, ¿no? ahí puedo recomendar dos cosas bien claras. La parte tributaria y la parte administrativo-contable interno. A ver, Son dos explícanos cosas, un poco de eso. son dos cosas muy diferentes. Uh -huh. Vamos a empezar con la parte interna.
En la parte interna, como de manera inicial estábamos conversando, se debería analizar los costos, ¿no? Costo de servicio, costo de algún bien que se quiera hacer en alguna manufactura o de lo que sea, un costo. Entonces, materiales, mano de obra, servicios públicos, tiene su costo. Sobre ese costo se aplica un margen de ganancia. Claro. Depende de las empresas, 25%, 35%, 40%, dependiendo. Pero también hay un tema importante que siempre se debe tener en consideración y a veces no, el precio de mercado. El precio de mercado te va a obligar a ver qué tan factibles son tus costos. Porque a ti te puede... O a replantear tu estrategia operativa de empresa. Así es. Claro. O sea, justamente, por ejemplo, un amigo me estaba recomendando, me dice, acá en Estados Unidos yo puedo conseguir, por ejemplo, una laptop por la mitad de precio. ¿Qué pasa si yo lo llevo a Perú? Me dice, ¿no? Yo le digo, yo sé que porque por cadena de suministros, o como me enseñaron en la maestría, yo sé que una laptop nueva en cualquier punto del mundo va a tener un precio. Y si tú no compites con ese precio, por más que lo traigas a la mitad del precio que te va a llevar, que va a tener un costo traerlo a Perú, simplemente no te va a convenir porque el precio te aplasta, ¿cierto? Entonces estamos comparando ahí el tema de costo. Entonces, tienes que primero mirar el precio de tu producto en el mercado, analizar tus costos y ver tu margen de ganancia. Cuando tú tengas tu margen de ganancia, tú tienes que ver tu rotación para saber cuánto puedes ganar al mes o diario. Tu flujo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que pagar tu impuesto, porque el impuesto su mismo nombre dice, es un impuesto. La SUNAT a ti te faculta, te dice, cóbrame el 18%. Y cuando tú hagas tu compra o tu gasto, le vas a deducir eso y la diferencia me vas a pagar. Entonces no estás perdiendo nada. Exacto. Entonces lo que tú tienes que analizar es tu costo como tal. Si no analizas eso, digamos que tu negocio podría estar condenado al fracaso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo justamente cuando he tratado tema de consultoría, pues en el tema organizativo, yo a veces pregunto, pues, a algunos empresarios, ¿por qué tienes tanta gente? O he hecho un análisis de tu proceso de trabajo. No es para ver tanta gente, sino que ellos en su criterio dicen, no, hay mucha carga de trabajo, hay que traer más gente. No es cierto. O sea, lo que pasa es que no hay una educación a nivel de negocios. Y te comento esto porque se han hecho muchos estudios en relación a la actividad de los negocios en el país. Y hace unos meses, este año, sí, más o menos este año, fin de año, hubo un análisis de la competitividad empresarial pues en los países latinoamericanos. Y obviamente para el caso Perón, ahora que lo menciones, si recuerdo haber visto el informe y está en internet y cualquiera lo puede ver, recomendaban sobre los 4 puntos de la competitividad del país, que el tema económico en Perú se refleja una mejora, sí, pero no es totalmente el tema de la mejora económica, porque han mejorado económicamente, pero como uno dice, a la loca. ¿Por qué? Porque a nivel de profesionalismo en el tema empresarial, estamos mal, increíble, estamos mal. Y lo que tú dices es un reflejo. A nivel político en el Perú estamos mal, no estamos bien. Y a nivel de la infraestructura del país, que obviamente me va a ayudar en el tema de lo que tú me dices, también estamos mal. Es increíble, ¿no? Parece mentira, pero se refleja en los estudios, lo que tú dices. Sigue, por favor, con tu comentario. ¿Cuál es el otro punto? ¿Quieres ampliar más ese tema? Sí, bueno, lo que yo recomiendo, por ejemplo, cuando una persona me llama, me dice, ¿sabes qué? Quiero que me lleves la contabilidad. Yo lo primero que hago es aclararle ese tema. Esos 2 puntos. Mira, la contabilidad, si tú quieres tener permanencia en el tiempo, haz esto, ¿no? Analiza tus costos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a manejar o evadir el impuesto, como se dice en este caso, va a tener un tope. ¿Por qué? Estás trabajando 3 años, la SUNAT te fiscaliza y va a encontrar los huecos. Entonces, la SUNAT te va a cobrar lo que supuestamente le debes y le carga los intereses. Y las empresas terminan más endeudadas que cuando empezaron. O sea, la evasión tributaria en el fondo te funciona por un tiempo y después ya no te funciona. No te funciona. Tienen techos. Ahora, te cuento un caso en particular.
A ver. Una conocida que se dedicaba al tema del arroz, se había dedicado, no voy a decir nombres por no tildar a Okay. nadie, No. se había dedicado a conseguir facturas con el tiempo, con el tiempo. Su empresa creció, pero ella ya se había metido en la cabeza que la única manera de hacer negocio es comprando las facturas, evadiendo el impuesto, comprando IGB, mejor dicho, ¿no? Okay. Entonces, cuando ella ya tenía la posibilidad de crecer, de, por ejemplo, ya no solamente Lima, sino de repente a provincias o de repente exportar, entonces, cuando ya la empresa crece lo suficiente, tú ya no puedes manejar el tema de que, ¿sabes qué? Consígueme facturas. ¿Quién te puede dar 1 millón, 2 millones de facturas en ventas? Nadie. Claro. Entonces, Te esa es una expones barrera. a un tema pues más serio todavía porque eres más Así es. notorio para una fiscalización. Así es. Entonces, o sea, este tipo de cosas tiene sus límites. Hay personas que se conforman, o sea, llegaron a su techo y se Por mantienen eso ya ahí. no quieren crecer, por Así el es. tema contable, porque dicen, no, mi fórmula de hacer negocios es la evasión tributaria. Eso Así es. explica por qué algunos empresarios quizás con esa idea, y coincidentemente yo le digo, oye, pero puedes ampliar. No, profesor, así estoy bien, claro, pues porque Es no que, quiere arriesgar perder ese estilo, esa fórmula del negocio. Tiene así es. sentido, ¿no? Sigue, No, sigue. otra de las cosas por el mismo hecho de no tener la capacitación, por no decir otra palabra, por no tener la La capacitación. educación adecuada. Así es. No saben o no tienen la forma de cómo delegar las funciones. Porque el trabajo, o sea, el otro día escuché decir a alguien si era dueño del negocio, ¿no? O no. Entonces, el dinero debe trabajar por uno y no uno para el dinero, ¿no? Entonces, las personas que hacen el trabajo de conseguir, de buscar las facturas, de sacarle la vuelta a la ley, están haciendo, trabajando para el dinero y no el dinero trabajando para ellos. Tiene Porque razón. las empresas grandes lo hacen así, o hay un dueño que está atrás de si ya le robaron un producto o ya le están robando el dinero, no, trabajan solas. Es verdad. Entonces cuando yo recomiendo a las personas, yo primero les hago ver eso. En la parte, evalúa tus costos, evalúa esto, porque el 18% que tú estás cobrando en tu factura adicional, eso es de la zona, no es tuyo. Eso tú Claro. lo respetas. Esa es la recomendación mía. Ujú. Si ellos lo cumplen o no, hay personas que lo cumplen, hay personas que no. Cuando ya se han acostumbrado a conseguir facturas, cámbiale el estilo de vida, no se puede. Yo ya lo he intentado muchas veces. Y al final termino fracasando con estos señores y diciéndoles ya no puedo porque, o sea, ¿cómo te ayudo? Si yo te estoy dando el camino, el sendero, para que tú vayas por este camino, pero no. Y son personas mayores, no son un niño o personas que están en Claro, formación. son responsables exactos. Ya no Y van te a cambiar. quieren involucrar a ti, inclusive en cosas que no convienen. Claro, así es. Entonces, eso es, o sea, dos cosas claritas en el Mm, tema contable tributario, que van de la ujú. mano la una de la otra y la una repercute en la otra, y al final, si las dos se llevan bien, vas a tener un crecimiento. Claro. Así de Y sencillo. eso es algo que se ve mucho, al menos en la práctica, de una buena educación en gestión empresarial, pero como Así dicen es. estos estudios, lamentablemente el gran grueso de la economía del Perú, de los que están involucrados en el negocio, les falta profesionalismo en negocio y por eso se ven las cosas pues, que tú mencionas. Sí. Y pues y eso se pues, salta a la vista, pues uno sale a la calle, obviamente, pues no, se ve todo tipo de negocios y cuando se habla de estos temas, pues obviamente no están muy enterados, ¿no? Y lamentablemente veo de parte de la SUNAT que no tiene, pues, ¿no? El sentido común, si se puede decir, de cambiar su rol, ¿no? De ser un fiscalizador a un educador y recaudador, porque yo veo que Claro. la necesidad de la población que está mal educada, hay que decirlo así, y me llama la atención de parte, pues, ¿qué te digo? De los centros emprendedores, de los institutos, las universidades,
Yo veo que también en su rol de educación en negocios ellos tienen responsabilidad que no lo están haciendo, ¿no? O algo así. ¿Tú qué piensas? Claro, o sea, las personas encargadas en las universidades deberían no solamente centrarse en el tema académico, ¿no? En el que, mira, la contabilidad tiene este formato, o tiene este otro formato, o algún parámetro, la contabilidad se lleva así, sino también hablar de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que yo estudiaba, todo era netamente académico. Lo que te estoy hablando es de mi vida ya profesional. Claro. Y eso lo tuve que aprender en la calle prácticamente. En la universidad. Mira, yo me he dado cuenta, hablando de eso, mi estimado Daniel, cuando uno aprende en la calle lo que te enseña la universidad, prácticamente, o sea, yo veo que la universidad no cumplió, o sea, ¿por qué? Por una sencilla razón, o sea, supuestamente, ¿no? Pasas a las aulas, supuestamente estás preparado para la vida laboral, pero supuestamente te das cuenta que lo que no aplica, y es lo que tú dices, ¿no? Lo tuve que aprender en la calle, o sea, yo digo, pues, o sea, perdí mis años de universidad en tonterías, porque hay que decirlo así, ¿no? Que no se pudo desarrollar cosas, y obviamente suma todo este caos, ¿no? Y eso sale en los estudios de la falta de ese profesionalismo en negocio. Yo es lamentable porque si queremos el desarrollo de la economía del país, supuestamente sentido común, ¿no? Necesitamos una clase empresarial bien formada, que sepa hacer negocios, ¿no? Que crezca, que cumpla con sus compromisos, pues, tributarios y demás cosas, y normal, ¿no? Y para adelante, pues. Bueno, Daniel, palabras finales. Solamente algo adicional, o sea, yo pienso que en todo este análisis contable empresa hay un resentimiento social en Perú debido, y eso yo también mismo lo he sentido porque uno debería o tiene el sentido tributario de querer tributar, pero cuando llegan los políticos al poder, ¿qué se hacen con la plata? Se lo roban. Entonces pienso que por ahí también hay un descontento social. Entonces, yo pienso que si queremos salir del subdesarrollo o no ser un país subdesarrollado, deberíamos cambiar la manera de pensar de todos, de tanto de las personas comunes como de las personas que llegan al poder. Y no solamente las personas que llegan al poder enriquecerse, porque en realidad uno como contador dice, a ver, si yo le oriento a un contribuyente a que pague sus impuestos, y veo que cuando el presidente llega y todo su cúpula se roban la plata, ya estamos hablando de millones y millones, prefiero dejarlo con el trabajador, como contador. Es como un mal ejemplo. ¿Perdón? Es como un mal ejemplo, porque es una persona pública o una autoridad del Estado. Entonces, yo pienso que para que el contribuyente se sienta a gusto contribuyendo, debería retribuir el Estado con obras públicas, con diferentes cosas públicas. Claro, justamente en el informe que comenté sale eso. Entonces, si es que eso no se da, lamentablemente yo como contador, yo prefiero dejarlo en el empresario que da trabajo a personas, que va a llegar al bolsillo de las personas y no a gente que se lo va a robar de manera fácil. Esa es mi opinión. Ok. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte, tu experiencia, tus conocimientos. Has ayudado a clarificar un poco el panorama para muchos que no sabemos o algo más. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Ya, hasta luego.